Vamos a analizar la segunda de las líneas que comprende esta unidad. Una de ellas es la circunferencia, ahora entonces analizamos la parábola. La definición dice que una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo al que vamos a llamar foco y de una recta fija a la que llamamos directriz. Vamos a hacer un esquema a mano para comprender la definición y después recién la construcción por puntos. Entonces, partimos de una recta fija, decimos directriz, el nombre de esta recta, y de un punto fijo, F, foco. Entonces, estamos hablando de puntos del plano que están a igual distancia porque dice equidistan. Entonces, si trazamos la distancia desde el foco a la directriz, siempre en forma perpendicular desde lo geométrico, el punto medio de esa distancia entre el foco y la directriz va a cumplir la propiedad que estamos diciendo, equidista tanto del punto como de la recta. Entonces, vamos a llamar O a ese punto y ahí va a estar entonces, ahí está un punto de la parábola. Si tomamos otro punto, por ejemplo este, y trazamos las distancias hasta la directriz y hasta el foco, y las medimos, si son puntos de la parábola, debería darnos todo el tiempo la misma distancia. Ahora entonces, todos los puntos que cumplen con esta condición se van a encontrar sobre la línea que estamos mencionando. O sea que, por definición, si atendemos a las distancias entre puntos, llamemos Q a este, se va a cumplir que la distancia FP es igual a la distancia QP. Del punto al foco, del punto a la directriz, entonces, y las distancias son iguales. Vamos a hacer ahora la construcción por puntos de esta línea. Partimos de la misma situación que recién mencionamos, es decir, la recta fija, que es la directriz, el punto fijo, que es el foco, y ya voy a marcar el punto medio de la distancia entre la directriz y el foco. A este punto, entonces, le llamamos O, y para hacer la construcción, voy a prolongar aquí, voy a considerar rectas paralelas a la directriz desde O hacia la derecha, es decir, hacia el lugar donde está el foco. Voy a trazar entonces paralelas, todas estas son auxiliares, entonces las vamos a trazar con líneas de puntos. Puede ser también una paralela donde se encuentra el foco, y más allá voy a trazar una más. Para hallar los puntos de la parábola vamos a tomar con el compás la distancia desde cada paralela a la directriz. Hago eso con la primera de ellas. Y haciendo centro en el foco, cortamos a la paralela de un lado y de otro. Repetimos el procedimiento con las otras paralelas, es decir, distancia de la paralela a la directriz, centro en el foco, en este caso está sobre el foco, entonces marcamos sobre la paralela a un lado y a otro. El último entonces, centro en el foco y marcamos. Uniendo los puntos entonces obtuvimos la parábola. Vamos a hallar ahora la ecuación de esta línea y para hacerlo, toda vez que hablamos de ecuación, tenemos que anexar un sistema de ejes cartesianos. ¿Cómo los vamos a ubicar? El eje X va a ser la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Marco entonces a esta recta como eje X. Y el eje Y, la perpendicular por el punto
medio de la distancia entre la directriz y el foco, es decir, por el punto que habíamos llamado O. A la distancia que hay de la directriz al foco le vamos a llamar P minúscula. Y si esta distancia es P, así ubicados los ejes, podemos dar las coordenadas que tiene el foco y también hallar la ecuación de la recta directriz. Si toda esta distancia mide P, entonces F está ubicado en P sobre 2, 0. Y la directriz es una recta paralela al eje Y. Entonces su ecuación será X igual a menos P sobre 2. Vamos a tomar un punto sobre la parábola, al que vamos a llamar P, por ejemplo este, y le vamos a dar coordenadas genéricas, es decir, X, Y. Trazamos, como hicimos antes, para ver que se cumple la definición, las distancias desde P hasta el foco y hasta la directriz. Llamamos Q al punto sobre la directriz y también trazamos la distancia FP. Bueno, por definición entonces dijimos que la distancia FP tiene que ser igual a la distancia QP. Por distancia entre dos puntos, la distancia FP puede ser hallada y tenemos las coordenadas genéricas en el caso de P y particulares en el caso de F. Entonces, el primer miembro va a ser raíz cuadrada de X menos P sobre 2 al cuadrado más, y en el segundo quedaría Y menos 0, el segundo binomio, o sea que en definitiva es directamente Y cuadrado. Es igual a el segundo miembro QP, esta distancia, le pongo nombre al punto para hablar de él, esta distancia QP puede ser expresada como la suma de QR más RP. Ahora, QR, según estamos viendo, mide P sobre 2. Se encuentra justamente la distancia desde el eje Y hasta la directriz. Y RP es la abscisa de P, porque es la distancia desde el punto hasta el eje Y. Es decir que QP entonces va a ser P sobre 2 más X, dijimos, abscisa de P. Ahora, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Al elevar el primer miembro al cuadrado, queda únicamente el radicando. Y en el segundo miembro va a quedar el cuadrado de un binomio. Vamos a desarrollar el cuadrado de binomio que está en el primer miembro y también el que está en el segundo. X cuadrado más P cuadrado sobre 4 menos doble producto, así que sería 2 veces X por P sobre 2, con lo cual va a quedar P por X. Más Y cuadrado es igual, va al cuadrado de este binomio. P cuadrado sobre 4 más X cuadrado más doble producto 2 por P sobre 2 por X, va a quedar P por X. Si observamos, hay términos que se pueden cancelar, se encuentran con el mismo signo pero en diferentes miembros. Entonces lo hacemos X cuadrado con X cuadrado, P cuadrado sobre 4 con P cuadrado sobre 4. En el primer miembro quedó Y cuadrado es igual a. En el segundo miembro, este término menos P por X puede sumarse con un monomio semejante en el segundo y va a quedar entonces 2P por X.
La que obtuvimos es la ecuación canónica de la parábola. Aparece aquí una constante que es 2p. 2p es llamado parámetro de la parábola y geométricamente 2p es el doble de la distancia del foco a la directriz. Vamos a ver las características entonces de esta línea. Las características van a surgir de analizar la ecuación que recién obtuvimos. Si despejamos y es igual a, tengo entonces más menos la raíz cuadrada de 2p por x. A cada valor que le vamos a dar a x, vamos a obtener dos valores que son opuestos para y. Entonces, a cada valor de x le corresponden dos valores opuestos de y eso va a significar que la parábola es simétrica con respecto al eje x. Estamos diciendo a cada x dos valores opuestos de y, que es lo que estamos viendo sobre el gráfico. Se trata entonces de un eje de simetría, en este caso el eje x. Ese eje de simetría entonces es el eje focal, porque se encuentra sobre él el foco. Si analizamos 2p por x, se encuentra en el radicando de una raíz cuadrada. Entonces, x no puede tomar cualquier valor, sino que van a ser valores positivos o cero como valor mínimo. Es decir, que x deberá ser mayor o igual que 0. Entonces, lo que esto va a significar es que la parábola se encuentra desde el origen de coordenadas completamente hacia la derecha en el semiplano cuyo borde es el eje Y. Cuando x vale 0, si reemplazo 0, va a quedar raíz cuadrada de 0 y por lo tanto y también valdrá 0. Es decir que 0, 0, coordenadas del origen, satisfacen a esta ecuación, hacen que se cumpla la igualdad. Entonces, el punto origen de coordenadas es uno de los puntos de esta línea, la parábola, y ese punto particular recibe el nombre de vértice de esta línea. Es el único punto de contacto de ambos ejes con la parábola. Esto es, cuando x toma valores cada vez más grandes, positivos cada vez más grandes, los valores de y también son cada vez en valor absoluto más grandes. Ya sabemos que hay uno positivo y uno negativo. Es decir, que la línea esta no se cierra, sino que se va alejando cada vez más de ambos ejes. Si le damos a x exactamente el valor p sobre 2, x igual a p sobre 2, estamos hablando de que estamos a la altura del foco. Entonces, vayamos a lo algebraico. Si reemplazo x por p sobre 2, entonces va a quedar igual a más menos p. Es decir que, si nosotros consideramos a la altura p sobre 2, el valor de y que le corresponde, en un sentido y en otro, positivo y negativo, va a ser la medida p, que habíamos dicho que es la distancia desde el foco hasta la directriz. Es decir que aquí aparece, voy a trazar el segmento. Trazando el segmento, voy a llamar L sub 1 y L sub 2 a los dos puntos. Este segmento L sub 1, L sub 2 va a medir en total 2p. Es decir que este segmento tiene como medida lo que vale el parámetro, dijimos que era el doble de la distancia de la directriz al foco. Este segmento particular tiene el nombre de lado recto
de la parábola. Vamos a ver otras posiciones que puede tomar la parábola con respecto al sistema de ejes. Estas son entonces las posiciones particulares. Recién vimos entonces la ecuación que se obtiene en una parábola que tiene la directriz a la izquierda del origen y del eje Y y el foco a la derecha. Decimos en ese caso que trabajamos recién que la concavidad de la parábola se encuentra hacia la derecha. Bueno, las otras ubicaciones posibles van a ser, por un lado, que tengamos la concavidad hacia la izquierda, con lo cual la directriz tendría que estar a la derecha y el foco hacia la izquierda. Y las otras dos situaciones posibles son la concavidad hacia arriba y hacia abajo con distintas ubicaciones en todos los casos entonces de directriz y foco. Vamos a analizar entonces la concavidad hacia la izquierda. Ubico en este caso entonces directriz a la derecha, foco a la izquierda. Ya vimos cómo es el trazado, voy a considerar únicamente una paralela y es aquella que pasa justamente por el foco. Puede ser cualquiera, nada más estamos mostrando a modo de ejemplo. Distancia entonces hasta la directriz, centro en el foco y cortamos. Uniendo los puntos entonces tenemos la parábola. Vamos a escribir ecuaciones y coordenadas del foco. La distancia del foco a la directriz siempre tiene asignado el valor P. Entonces, esta directriz tendrá ecuación x igual a P sobre 2, ya que se encuentra en el sector positivo ahora. Las coordenadas del foco serán menos P sobre 2, 0, y la ecuación de la línea en sí, entonces, va a ser y cuadrado igual a, aparece un signo menos 2P por X. Una cuestión aquí. Recordemos que recién decíamos, las características salen de analizar la ecuación y habíamos despejado Y. Al despejar Y vamos a pasar una raíz cuadrada al segundo miembro. No quiere decir que se tratan de valores imaginarios. Tengo que pensar qué valores de X puedo darle para que el radicando resulte positivo. Con lo cual sale que puede ser el valor 0, nuevamente vértice de la parábola, y los otros valores posibles son los infinitos reales negativos, para que al multiplicar por menos 2p hagan un radicando positivo y por lo tanto un resultado real. Consideramos ahora las concavidades hacia arriba y hacia abajo. En ambos casos, la directriz ahora pasa a ser una recta paralela al eje X y el foco va a ser un punto del eje Y. Si la concavidad está hacia arriba, la directriz entonces se encuentra por debajo del eje X y el foco por encima, y el caso contrario, la directriz entonces por encima del eje X y el foco por debajo. En este caso, entonces, la directriz es ahora una recta paralela al eje X. Entonces, su ecuación será Y igual a, está en el sector negativo, menos P sobre 2. Y las coordenadas del foco serán 0 para X y P sobre 2 para Y. La ecuación de la línea en sí va a ser ahora x cuadrado igual a 2p por y. Cambió entonces, quien lleva el cuadrado es ahora la variable x. En este otro caso, entonces, la directriz tendrá ecuación igual a p sobre 2. Las coordenadas del foco serán 0 y menos p sobre 2, la ecuación de la parábola es x cuadrado igual a menos 2p por y. Vamos a analizar ahora qué ocurre cuando el vértice de la parábola no es el origen de coordenadas, sino un punto con h y k como abscisa y ordenada respectivamente,
pero el eje focal de la parábola seguirá siendo una recta vertical u horizontal, es decir, paralelo al eje Y o paralelo al eje X. Bueno, en este primer caso, entonces, la parábola tiene eje focal horizontal, paralelo a X, no es del mismo eje X en este caso, y las coordenadas del origen distinto van a ser H y K, que a su vez es el vértice en la parábola. Tenemos entonces directriz y foco, tenemos que analizar lo que estábamos haciendo antes. Coordenadas del foco, ecuación de la directriz, ecuación de la línea, con esta traslación de ejes que es lo que hubo acá. En el sistema X o' Y, la ecuación de esa parábola será y cuadrado igual a 2p por x. Ahora, nos interesa referir la parábola al sistema que tiene x minúscula e y minúscula, no al que estamos considerando allá. En ese caso, entonces, tengo que considerar la traslación con h y con k. Si recordamos en la unidad 1, traslación de ejes, entonces el eje Y será Y menos K, y esto está al cuadrado, igual a 2P por, y esto será X menos H. Esta es entonces la ecuación de esta parábola referida al sistema X o Y. En este sistema, entonces, las coordenadas del foco serán ahora, vamos a tener P sobre 2 seguirá siendo el valor de la abscisa, pero le tengo que sumar H, que es la distancia, entonces, hasta el eje Y. Así que será P sobre 2 más H, y el valor de Y ya no es 0, sino K. La ecuación de la directriz, entonces, es una recta paralela al eje Y. La ecuación de la directriz será X igual a H, ahora le tengo que restar P sobre 2. Y esa es la ecuación. Bien, en este otro caso, entonces, tenemos en el sistema X o' Y, la ecuación de esa parábola será x cuadrado igual a 2p por y mayúscula. Consideramos entonces la traslación de ejes. Tenemos x menos h cuadrado igual a 2p por y menos k, y esta pasa a ser la ecuación de la línea para el sistema x minúscula o y minúscula. En este caso, entonces, las coordenadas del foco serán, la abscisa es H y la ordenada es K más P sobre 2. En el caso de tener la ecuación de la directriz, va a ser igual a K menos P sobre 2. Por supuesto, si la concavidad está hacia la izquierda, va a haber un cambio de signos acá, el parámetro va a ser menos 2p, y estos dos signos también cambian a más y menos respectivamente, y lo mismo ocurre en esta otra parábola, en la que si la concavidad está hacia abajo, vamos a tener el parámetro menos 2p, y van a cambiar, este pasará a ser menos, este pasará a ser más cuando la concavidad esté hacia abajo. A partir de estas ecuaciones que aquí encontramos, vamos a trabajar ahora la ecuación general de una parábola. Recordemos que la que encontramos, en primer lugar y ahora aquí, son ecuaciones llamadas canónicas. Ecuación general de la parábola. Vamos a considerar la ecuación de la parábola entonces con el caso más general, que es con la traslación de ejes. Dijimos que es, si el eje focal es horizontal, paralelo a X, y menos K al cuadrado igual a 2P por X menos H. Para que veamos la ecuación general, tiene que estar desarrollado el cuadrado de binomio.
aplicada a la distributiva y todo pasado al primer miembro para que tengamos entonces igualada a 0 la expresión. Hacemos eso. I cuadrado más k cuadrado menos 2k por i menos 2p por x más 2p por h igual a 0. Lo que vamos a hacer es reordenar los términos de la ecuación teniendo en mente la ecuación general de segundo grado a dos variables que en su forma completa es ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Reordeno entonces, x cuadrado no tenemos, entonces este término no está. Producto de x por y tampoco. El primer término que aparece entonces es este, lo escribo, y cuadrado. Lineal en x tenemos menos 2p por x. Lineal en y tenemos menos 2k por y. Y lo que está quedando es término independiente, lo escribimos asociado. Entonces es más k cuadrado más 2p por h igual a 0. Tiene características particulares entonces la ecuación de esta parábola. Habíamos visto ya entonces que cuando partimos de una parábola de eje focal horizontal paralelo a x, va a ocurrir que las características de la ecuación general son que a es igual a 0 y que b es igual a 0, que son los dos términos que no están. Una particularidad tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurriría si este coeficiente del término lineal, que es d, se anula? Si d, término lineal se anula, va a quedar la ecuación. Esto recordemos que es c. Va a ser c por i cuadrado más e por i más f igual a 0. Cuando se anula entonces este coeficiente, ya no tenemos variable x. Y la expresión que nos quedó ya no corresponde a una parábola porque es una cuadrática pero con una sola variable. Si lo pienso como ecuación, puedo buscar las raíces. Y las raíces de esa ecuación serán i sub 1 e i sub 2. Entonces, puedo expresar a esta ecuación en función de sus raíces como c por i menos i sub 1 por i menos i sub 2 igual a 0 en función de las raíces. C no es 0. Eso estamos ya trabajando desde acá. C no es 0. Entonces, para que este producto sea igual a 0, uno de estos factores, o ambos, deben ser ceros. Con lo cual, si este factor es 0, i será igual a i sub 1. Y si este factor es el 0, entonces i es igual a i sub 2. Y estas son las ecuaciones de dos rectas paralelas al eje X, que es el eje focal. Quiere decir que si perdemos a la variable X, entonces cuando D es 0, lo que ocurre es que ya no tengo una parábola, sino que se transformó en dos rectas paralelas que pueden llegar a ser coincidentes si es que las raíces son iguales, pero ya no es parábola. Decimos entonces que se trata de una degeneración de la parábola en rectas paralelas o en una recta en la que coinciden esas dos paralelas. Es decir que la condición para que haya una parábola es que A sea igual a 0, B sea igual a 0, pero que D no sea 0, entonces sería la condición para que la parábola sea efectivamente real. Consideremos ahora la otra ecuación que recién obtuvimos. Es x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. Y hacemos el mismo trabajo. Entonces, desarrollo del cuadrado del binomio del primer miembro, distributivas y pasaje al primer miembro para que quede todo igualado a 0.
x cuadrado más h cuadrado menos 2hx menos 2p por i más 2p por k igual a 0. Reordenamos los términos, siempre teniendo en mente ax cuadrado más bxi más ci cuadrado más d por x más e por i más f igual a 0. El primer término ahora entonces será x cuadrado, producto de x por y no hay, y cuadrado tampoco tiene, el término que continúa es el lineal en x, menos 2hx, continúa el otro lineal en y, menos 2p por i, y lo que queda término independiente lo escribo asociado. Es entonces h cuadrado más 2p por k igual a 0. Es decir que una parábola de eje focal vertical paralelo al eje y vértice que no es el origen de coordenadas tendrá una ecuación general con las características. La primera de ellas es b es igual a 0, no hay producto de x por y en la ecuación. La segunda condición es que c sea igual a 0 en este caso. Y de nuevo analizamos qué ocurriría si este coeficiente que multiplica a i, o sea, e en nuestro caso, se anula. Si e es igual a 0, nos va a quedar la ecuación a por x cuadrado más d por x más f igual a 0. Se buscan las raíces, es una ecuación de segundo grado con una única incógnita que está al cuadrado, y voy a obtener x sub 1 y x sub 2. Las raíces podrán ser reales e iguales o reales y distintas en este caso. Expreso en la ecuación en función de esas raíces. A por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 igual a 0. A no es 0, para que nos quede el producto igual a 0. Alguno de los dos factores o ambos deberán ser ceros. Si este factor es 0, queda que x es igual a x sub 1. Si este factor es 0, queda que x es igual a x sub 2. Y en esto va a ocurrir entonces que lo que era una parábola, si perdemos este término, va a convertirse en dos rectas paralelas al eje y ahora, que pueden llegar a ser coincidentes. Se trata entonces nuevamente de la degeneración de una parábola en dos rectas paralelas o en una sola cuando las dos paralelas coinciden en una. Se agrega entonces, para que la parábola sea real, una tercera condición, y es que e no se anule. Es decir que, si pensamos en general en las dos situaciones que se presentaron, la característica de una ecuación general de parábola es que hay un solo cuadrado y el producto de x por y no se encuentra en todos estos casos con traslación de ejes. Ahora, la otra condición la puedo pensar como que tengo que cuidar que no se anule el coeficiente de la variable que está lineal, porque en ese caso degenera la parábola en rectas paralelas. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. A partir de tener la ecuación general, en este caso esta, lo que tenemos que hacer entonces es completar cuadrados para llevarla a la forma canónica, para que sean visibles el parámetro y el vértice, de forma tal que después pueda pasar a la parte gráfica. Entonces, voy a considerar 2x cuadrado más 4x, y vamos a sacar factor común 2, que nos va a quedar x cuadrado más 2x, y ahí completamos cuadrados recordando ese 2 que multiplica adelante a los dos términos que voy a obtener. Tengo entonces el 2 que multiplica x cuadrado más 2x más 1, sería entonces el trinomio cuadrado perfecto. Para equilibrar y que resulte equivalente a lo que tengo, entonces le resto el 1. Ahora, lo escribo como 2 que multiplica este trinomio cuadrado perfecto factoreado va a ser x más 1 al cuadrado,
y el 2 aplicando distributiva menos 2. Lo reemplazo entonces pasando ya al otro miembro y menos 5 al segundo miembro. Va entonces 2 que multiplica x más 1 al cuadrado menos 2 es igual a menos y más 5. Entonces, este 2 pasa al segundo miembro, de igual forma, va a pasar sumando. Tengo entonces 2 que multiplica x más 1 al cuadrado es igual a menos y más 5 más 2. Ahora, en el segundo miembro vamos a tener 2 por x más 1 cuadrado, va a ser menos y más 7. Recordemos que en el segundo miembro nosotros tenemos 2p por i menos k. Es la expresión que nos tiene que quedar entonces en el segundo miembro. Es decir que, en este caso, lo que nosotros tengamos multiplicando ahí, en este caso es un menos 1, es lo que tengo que sacar como factor común porque eso será el parámetro. Así que a esta expresión la voy a escribir como menos que multiplica a y menos 7. Por último, entonces, va a pasar este 2, porque en el primer miembro solamente me tiene que quedar el cuadrado de binomio. Así que va a ser x más 1 al cuadrado es igual a menos 1/2 por y menos 7. Esta es entonces la ecuación canónica de esta parábola que estamos considerando. Analicemos todo lo que nos quedó acá de información a partir de tener la ecuación. Tengo entonces, por un lado, es visible el vértice. Las coordenadas del vértice o prima van a ser, recordemos que hay un cambio de signos. Entonces es menos 1, 7. Este sería el vértice. El parámetro que es 2p entonces es igual a menos 1/2. Lo que necesitamos es p sobre 2, o sea que desde aquí p sobre 2 es igual a menos 1/8. Tengo entonces ese valor como p sobre 2. Y ahora tengo que aprender a distinguir a partir de esto si el eje focal es paralelo a X, si es paralelo a Y, la concavidad hacia dónde está. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Teniendo en cuenta cuál es la variable que se encuentra únicamente lineal, podemos indicar paralelo a quién es el eje focal. En este caso será un eje focal paralelo a Y, que es la que está solamente lineal. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración del solamente lineal? Porque en este caso, si desarrollamos, también hay un lineal en X. Pero la situación de Y es que es únicamente lineal como aparece. Muy bien, ya sé entonces que el eje focal es paralelo a Y. Ahora tengo que determinar si la concavidad está para arriba o para abajo en función del signo del parámetro. Como el parámetro es negativo, entonces el eje focal paralelo a Y y la concavidad va a estar hacia abajo. Tengo que determinar ahora foco y directriz a partir entonces de este parámetro. Hago un esquema acá y acá hay dos formas de hacerlo. La forma más segura de la cuestión es aprender a hacer el esquema a mano nomás de lo que recién estuvimos viendo para poder determinar, en cuanto a lo que aparece por acá, las cuestiones son de signos. Recordemos que uno sumaba p sobre 2 y el otro restaba p sobre 2 para poder determinar foco y directriz. Entonces, si hacemos un esquema a mano, nosotros tenemos los ejes X e Y primitivos, decimos, y después están X e Y mayúsculas. Acá entonces tengo H, acá tengo K. La concavidad está para abajo. Hay dos formas de pensar la cuestión. Una de ellas es pensar a la parábola siempre mirando hacia arriba y siempre mirando hacia la derecha.
y trabajar con la cuestión del signo del parámetro. Y la otra es considerar efectivamente las 4 ubicaciones posibles que vimos antes. Nosotros vimos 2 con la traslación, pero hay otras 2 que eran mirar hacia la izquierda o mirar hacia abajo. Entonces, si aprendemos todo el tiempo a graficar para arriba la parábola, tendríamos una situación así. Y por acá la directriz. Necesito determinar entonces la ecuación de la directriz coordenadas del foco. En este caso particular, vamos a tener a la directriz con ecuación igual a, acá tenemos K menos P sobre 2. Y las coordenadas del foco serán H y tenemos K más P sobre 2. Ahora, estamos diciendo, bueno, la concavidad de esta ya sé que está hacia abajo. Lo que tengo que tener en cuenta si mira hacia abajo es que el foco tiene que estar debajo y la directriz para arriba. Pero vamos a ver qué significa lo que obtuvimos. Entonces, nosotros recién dijimos que H es igual a menos 1 y que K es igual a 7. Recordemos que habían salido de esta ecuación. Busquemos coordenadas del foco, ecuación de la directriz. Entonces, coordenadas del foco. Decimos H, es decir, acá tengo menos 1, K, dijimos que es 7, más P sobre 2. P sobre 2 es menos 1/8. Si considero con el signo que tiene, más menos 1/8, nos queda esta expresión. Quedaría entonces 7 menos 1/8. Así que acá es 55/8. Ahora, la ecuación de la directriz va a ser I es igual a K, es decir, 7, menos P sobre 2, es decir, más 1/8. Vamos a tener 57/8. Si hacemos exactamente entonces la operación de la división entre ambos, este valor de la directriz es mayor que el valor que obtengo para la ordenada del foco. Es decir, que la directriz se encuentra por encima y el foco por debajo, que es lo que tenía que ocurrir efectivamente para que la concavidad esté hacia abajo. Es decir, que una posibilidad entonces es aprender a graficar siempre, hacerse un esquema a mano nomás ahí al costado, la concavidad siempre para arriba, la concavidad siempre para la derecha, y después hacer los cálculos con el parámetro, con el signo que tiene. La otra posibilidad es pensar en las 4 posibles ubicaciones, izquierda, derecha o hacia arriba y hacia abajo, y en ese caso tengo que considerar al parámetro en valor absoluto. Es decir, hacer la diferencia, por ejemplo, si me dice K menos P sobre 2, es el valor absoluto, entonces le restaría 1/8 si es que ya está mirando hacia abajo desde el esquema que uno construyó. Después entonces ya puede ir uno al gráfico porque ya tengo vértice, foco, directriz y ya está todo listo para poder hacer la gráfica por puntos como recién vimos.